Todo lo que sabemos sobre el oxígeno cabe en una sola regla. Sin luz, no hay oxígeno. Así funciona la fotosíntesis. Así lo enseñan en las escuelas de todo el mundo. Así lo asumen los libros de biología marina desde hace más de un siglo. Las plantas, las algas y las cianobacterias capturan la luz del sol, dividen moléculas de agua y liberan oxígeno como residuo. Sin ese primer paso, sin esa chispa de luz, el proceso no arranca. Es una de esas certezas que nadie cuestiona porque nunca ha hecho falta cuestionarla. Ahora imagina esto: 5.000 metros bajo la superficie del Océano Pacífico. Una oscuridad tan absoluta que ningún fotón ha tocado ese fondo en millones de años. Una presión de más de 500 atmósferas, capaz de aplastar acero macizo como si fuera cartón mojado. Una temperatura estable de apenas 2 grados sobre cero. Y ahí, exactamente ahí, sensores independientes registraron algo que, según todos los modelos conocidos, no debería existir. Moléculas de oxígeno formándose en tiempo real. Sin luz, sin plantas, sin algas, sin ningún organismo vivo involucrado en el proceso. Lo que voy a contarte no es una teoría pendiente de confirmar. Es una medición reproducible, publicada, revisada por pares. Y lo que esa medición implica podría obligarnos a reescribir capítulos enteros de lo que creíamos saber sobre cómo funciona nuestro propio planeta. Si los misterios que la ciencia apenas empieza a nombrar te generan curiosidad, quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no termina donde crees. Y la pregunta que deja abierta es más inquietante que la propia respuesta. El problema es simple, y justamente por eso es tan difícil de ignorar. Para que exista oxígeno libre, es decir, oxígeno molecular que no esté atrapado dentro de un óxido metálico o de una molécula de agua, se necesita energía, no poca energía. Una cantidad precisa y considerable de energía dirigida a romper enlaces químicos estables. En la superficie terrestre, esa energía viene del Sol. Los organismos fotosintéticos la absorben y la usan para separar la molécula de agua en sus componentes. Se quedan con el hidrógeno para construir materia orgánica y liberan el oxígeno como subproducto. Es un proceso que lleva funcionando al menos 2.500 millones de años. A 5.000 metros de profundidad en el océano, esa energía simplemente no existe. No llega luz, no hay fotosíntesis posible. La columna de agua por encima absorbe cada fotón mucho antes de que se acerque al fondo. En esas condiciones, según todos los modelos aceptados por la comunidad científica, la producción de oxígeno libre es físicamente imposible, no improbable, imposible. Y sin embargo, los sensores de medición desplegados en el fondo abisal marcaban concentraciones de oxígeno disuelto ligeramente elevadas alrededor de unas formaciones minerales específicas, no en el agua circundante general, no distribuidas de forma uniforme por el fondo, concentradas, localizadas y, lo más perturbador de todo, consistentes en el tiempo. Las mediciones se repetían, los números no bajaban. Para entender por qué eso importa tanto, primero hay que entender qué son exactamente esas formaciones minerales y por qué medio mundo industrial lleva décadas queriendo arrancarlas del fondo del océano. Entre Hawái y la costa de México se extiende una de las regiones menos exploradas de la Tierra. La zona Clarion-Clipperton es una llanura abisal que abarca aproximadamente 4,5 millones de kilómetros cuadrados, más grande que toda la India, más oscura que cualquier cueva conocida. Y en su fondo, dispersos por el sedimento como piedras olvidadas en un campo después de la cosecha, hay miles de millones de nódulos polimetálicos. A simple vista parecen papas oscuras, algunos del tamaño de un puño cerrado, otros algo más grandes. Su apariencia es modesta, casi irrelevante, pero lo que contienen no lo es. Cada nódulo se forma capa por capa, acumulando cobalto, níquel, cobre y manganés a un ritmo de apenas milímetros por cada millón de años.
Para que un nódulo del tamaño de una pelota de tenis alcance ese diámetro, necesita entre 3 y 4 millones de años de acumulación constante. Son, en la práctica, baterías naturales comprimidas durante eras geológicas completas. La industria minera internacional los conoce muy bien. Esos minerales son exactamente los que se necesitan para fabricar baterías de vehículos eléctricos, turbinas eólicas, paneles solares y sistemas de almacenamiento energético a gran escala. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos ya ha concedido varias licencias de exploración en la zona. Empresas de al menos 4 países tienen máquinas diseñadas para barrer el fondo marino y aspirar esos nódulos por millones de toneladas. El proceso de extracción industrial no es un proyecto a futuro lejano. Estaba, hasta hace muy poco, más cerca de comenzar que de detenerse. Pero en toda esa carrera por extraer minerales, nadie se había formulado una pregunta aparentemente obvia. ¿Y si esos nódulos, además de contener metales valiosos, estaban haciendo algo? En julio de 2024, la revista Nature Geoscience publicó un artículo que sacudió a la comunidad científica. El investigador principal era Andrew Sweetman, ecólogo marino de la Asociación Escocesa de Ciencias Marinas, un centro de investigación con décadas de trabajo en ambientes oceánicos extremos. Sweetman y su equipo llevaban años recogiendo datos que no encajaban con ningún modelo establecido. Habían desplegado cámaras bentónicas selladas en el fondo de la zona Clarion-Clipperton. Estos dispositivos se posan directamente sobre el sedimento y crean un volumen cerrado de agua donde se puede medir con precisión cuánto oxígeno se consume y cuánto se produce dentro de ese espacio controlado. Lo que esperaban era simple: consumo neto. A esa profundidad, los organismos que habitan el fondo respiran oxígeno. Lo lógico, lo predecible, lo que todos los modelos indicaban, era que los niveles de oxígeno dentro de la cámara descendieran progresivamente a medida que los organismos lo consumían. Y al principio, eso fue exactamente lo que ocurrió. Los niveles bajaron. Pero después, sin que nada en el protocolo experimental lo explicara, empezaron a subir. Sweetman y su equipo repitieron la medición. La repitieron en distintos puntos de la zona. Cambiaron los equipos, verificaron las calibraciones, consultaron con laboratorios externos. El resultado era siempre el mismo. Oxígeno aparecía donde no debería aparecer. No en cantidades enormes, pero sí de forma estable, sostenida y reproducible a lo largo de meses y años. Según declaraciones del propio Sweetman, en entrevistas posteriores a la publicación, revisaron los datos una y otra vez durante años porque asumían que tenían que estar equivocados. No lo estaban. Lo que permitió pasar de la anomalía al mecanismo fue una convergencia tecnológica que no habría sido posible 5 años antes. Por un lado, el desarrollo de drones submarinos autónomos equipados con inteligencia artificial transformó la exploración abisal. Estos drones operan a 5.000 metros de profundidad sin control humano directo. No solo registran imágenes, miden campos electromagnéticos, analizan la composición química del agua en tiempo real y, lo más relevante para esta historia, sus algoritmos de aprendizaje automático pueden detectar patrones que un operador humano pasaría por alto. Son capaces de decidir por sí mismos dónde detenerse, dónde mirar 2 veces, dónde redirigir sus sensores, sin esperar instrucciones de la superficie que tardarían minutos en llegar a través de 5 kilómetros de columna de agua. Por otro lado, los avances en sensores electroquímicos de alta precisión permitieron medir voltajes extremadamente bajos directamente sobre la superficie de los nódulos. Voltajes que los instrumentos de una década atrás habrían registrado como ruido de fondo y descartado automáticamente durante el procesamiento de datos. Con esas 2 herramientas combinadas, lo que antes era una anomalía estadística difícil de explicar, se convirtió en un fenómeno medible, localizable, replicable y parcialmente explicable. La hipótesis de trabajo que empezó a tomar forma era, en principio, elegante. Los nódulos polimetálicos contienen metales en distintos estados de oxidación.
manganés en estado +2 y +4, hierro en estado +2 y +3, junto con trazas de cobalto, níquel y cobre distribuidas en capas concéntricas. Cuando estos metales entran en contacto con agua de mar, que es un electrolito natural, un conductor iónico eficiente, bajo las presiones extremas del fondo abisal, se generan diferencias de potencial eléctrico entre las distintas capas del nódulo. Microcorrientes. El mecanismo es análogo al de una celda galvánica, que es el principio básico de funcionamiento de cualquier batería convencional. Cada nódulo, según esta hipótesis, funciona como una pila diminuta y natural. La tensión que genera individualmente es mínima, del orden de fracciones de voltio, pero Sweetman y su equipo midieron voltajes de hasta 0,95 voltios en la superficie de ciertos nódulos. Para poner eso en perspectiva, el voltaje mínimo teórico necesario para descomponer una molécula de agua mediante electrólisis es de 1,23 voltios en condiciones estándar de laboratorio, pero las condiciones en el fondo abisal no son estándar. La presión es 500 veces mayor que en la superficie. La temperatura es cercana al punto de congelación, y bajo esas condiciones extremas, los umbrales termodinámicos cambian. Los investigadores señalaron que la electrólisis del agua podría activarse a voltajes significativamente más bajos de lo que los modelos diseñados para condiciones de superficie predicen. Además, los nódulos no están solos. Se cuentan por miles de millones en la zona Clarion-Clipperton, densamente distribuidos por el fondo. Si cada uno genera una microcorriente, el efecto acumulativo sobre un área extensa podría ser considerable, no como una fuente masiva de oxígeno comparable a la fotosíntesis global, sino como un goteo constante y estable, suficiente para crear microambientes localizados, donde las condiciones químicas son radicalmente distintas a las del agua circundante. No fue una confirmación definitiva del mecanismo completo, fue una hipótesis plausible sustentada por datos reproducibles, y eso, en ciencia rigurosa, es exactamente lo que se necesita para abrir una línea de investigación que nadie puede ignorar. Institutos oceanográficos de al menos 3 continentes comenzaron a planificar misiones de seguimiento con protocolos diseñados específicamente para 3 objetivos: medir variaciones temporales en la producción de oxígeno, analizar si existen comunidades microbianas adaptadas a esas fuentes de oxígeno no biológico y mapear en alta resolución tridimensional la actividad electroquímica del fondo marino alrededor de los nódulos más activos. Pero los datos que llegaron de las misiones con drones autónomos revelaron algo que iba más allá de la electrólisis. Los sistemas de aprendizaje automático de los drones, entrenados con miles de horas de imágenes de fondos oceánicos para distinguir formaciones geológicas naturales de anomalías, marcaron repetidamente ciertas estructuras como irregulares. No se trataba de depósitos aleatorios de sedimento, no eran las formas que produce la erosión por corrientes submarinas o la actividad volcánica. Eran patrones geométricos, espirales, rejillas, crestas dispuestas con una regularidad que los algoritmos clasificaban como no natural. Cuando el equipo de superficie revisó las grabaciones cuadro por cuadro, sincronizando marcas temporales con las lecturas de los sensores electromagnéticos, descubrió algo que costaba procesar. Los patrones no eran fijos, cambiaban, lentamente, a una velocidad casi imperceptible para el ojo humano, pero cambiaban. Crestas que se alargaban centímetro a centímetro, espirales que se contraían sobre sí mismas. El fondo marino en esas zonas no era estático, estaba en movimiento. No se detectó actividad tectónica, no había corrientes significativas ni variaciones de marea que explicaran el desplazamiento. Pero los instrumentos electromagnéticos del drone registraron algo distinto. Fluctuaciones mínimas pero medibles en el campo magnético local. Y esas fluctuaciones estaban sincronizadas temporalmente con cada alteración visible en las estructuras del sedimento. Según los registros oficiales de la misión,
el momento en que el equipo cruzó todos los conjuntos de datos, eléctricos, químicos, magnéticos, estructurales. Fue descrito como uno de los silencios más prolongados que cualquiera de los presentes había experimentado en una sala de control. La tensión eléctrica generada por los nódulos, la electrólisis del agua en completa oscuridad, las transformaciones geométricas del sedimento, las variaciones sincronizadas del campo magnético. No eran fenómenos independientes ocurriendo por separado en la misma región del fondo. Estaban acoplados. Forma, energía y tiempo, sincronizados en un patrón que nadie había predicho. Los investigadores principales, eligiendo cada palabra con una cautela que dejaba clara la magnitud de lo que intentaban describir, lo denominaron un sistema, no una reacción puntual, no un evento aislado, un proceso continuo, integrado y autosustentable, que, según todas las estimaciones disponibles, había estado operando sin interrupción durante miles de años bajo 5 kilómetros de océano, sin que nadie lo supiera, sin que nadie lo buscara. Ningún modelo existente explicaba la interacción completa. La ciencia tenía las piezas sueltas, pero el rompecabezas que formaban no aparecía en ningún libro de texto jamás escrito. Lo primero que cambió fue la conversación global sobre minería en aguas profundas. Si los nódulos polimetálicos no son depósitos minerales inertes esperando a ser recolectados, sino componentes activos de un sistema que produce oxígeno y posiblemente sostiene ecosistemas que todavía no hemos identificado, extraerlos tiene consecuencias que ningún estudio de impacto ambiental previo había contemplado. Los nódulos tardan millones de años en formarse. Una vez removidos del fondo, no se regeneran en ninguna escala temporal relevante para la humanidad. A diferencia de un bosque que puede recuperarse en décadas, lo que se destruya en el fondo abisal no vuelve. Varios grupos de investigadores comenzaron a solicitar una moratoria temporal sobre la minería abisal hasta que se comprendan los efectos reales de la extracción sobre este sistema. Otros advirtieron que basar decisiones regulatorias de alcance global en un solo conjunto de datos iniciales sería prematuro. El debate se intensificó rápidamente. Ciencia contra industria, prudencia contra urgencia económica. La transición energética necesita esos minerales, pero el precio de obtenerlos podría ser más alto de lo que nadie calculó. Pero la implicación más profunda no es regulatoria ni industrial, es planetaria. Los astrobiólogos lo entendieron antes que nadie, pero nadie les había preguntado si estaban haciendo algo por sí mismos. Nadie se detuvo a medir si generaban energía, si alteraban su entorno, si eran parte de algo más grande que una simple roca rica en metales. Eso me deja una pregunta que quiero que consideres con seriedad. ¿Cuántas otras certezas sobre nuestro planeta estamos asumiendo sin verificar, simplemente porque nunca hemos enviado el instrumento correcto al lugar correcto con la pregunta correcta en mente? Si historias como esta te hacen cuestionar lo que dabas por sabido, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Lo que viene en el próximo episodio es igual de perturbador, pero por razones completamente distintas.